Bueno, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente, queridas hermanas, amigas, aliadas, en esta tarde, en este lunes 12 de octubre, en una fecha tan clave para nuestra Via Yala, para nuestra región, donde estamos resistiendo desde los distintos territorios en un momento en el que se recuerda todavía en muchos de nuestros países la llegada de los colonizadores españoles a estas tierras, y las mujeres estamos en toda la región también en este lunes resistiendo y recordando las memorias de nuestras ancestras para seguir deconstruyendo esta colonización que tanto ha permeado de mano del patriarcado, de mano del cristianismo, nuestras propias vidas y nuestras realidades. Entonces es realmente una fecha muy clave para estar nuevamente juntas como Escuela de Teologías de la Red Tepali. Yo soy Claudia Florentín, soy parte del equipo de comunicación y en nombre de toda la Red Tepali les damos la bienvenida en esta tarde, donde nuevamente vamos a estar construyendo juntas y compartiendo juntas estos saberes en resistencia, como venimos diciendo desde que comenzamos la Escuela de Teologías. Ustedes van a tener, como siempre, la posibilidad, cuando nuestra conferencista, nuestra profesora de hoy, termine de hacerle las preguntas. Nuestras compañeras ya están en el chat de Tepali y también de YouTube para ir respondiendo a las consultas, las preguntas, los saludos. Así que, sin más, voy a presentar a nuestra profesora de hoy. La verdad que es un gusto para mí presentar a otra teóloga colombiana, porque recordemos que quien está moderando y coordinando este módulo 2 de Teología Feministas y Textos Sagrados es Maricel Mena, que ya nomás también va a estar con nosotras, así que un lujo por partida doble. Pero en esta clase vamos a tener a la doctora Carminia Navia Velasco con el tema Palabras de mujeres en el cristianismo primitivo. La profesora Carminia es teóloga, ensayista, poetisa y feminista colombiana. Estudió literatura en la Universidad del Valle, de la que es profesora emérita. Debemos decir que es de Cali, porque si no, no se entiende. Ella es un gusto que representar a alguien de esta ciudad tan preciosa también de Colombia. Es teóloga por la Universidad Javeriana y doctora honoris causa de la Universidad del Valle. Ella nos va a estar acompañando con este tema tan importante como es las palabras de mujeres en el cristianismo primitivo. Entonces, bueno, yo la saludo a Carminia, pero la que le va a dar la presentación también ahora como colega, como amiga, como hermana, es nuestra querida Maricel, que va a seguir acompañándonos en todo este módulo 2. Así que ahí nomás le doy el paso para Colombia. Buenas tardes, queridas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todas las amigas que están aquí con nosotros en esta segunda semana de nuestro diplomado, segunda semana del segundo bloque. Y para mí, pues, es un honor presentar a Carminia Navia, y Carminia lo sabe. Yo quiero contarles, quiero anécdotas, y vamos a ver lo que la divina sabiduría me inspira, ¿no? Yo conozco a Carminia desde hace muchos años atrás. Yo todavía era una niña adolescente y me acuerdo, Carminia, yo no sé si nunca te lo dije, pero mi mamá tenía una rabia de Carminia, decía, siempre que cualquier cosa decía, andate para donde tu mamá Carminia. Entonces, para que ustedes vean, quiero presentarles a esta Carminia Navia como mi amiga, mi hermana, mi mentora. Realmente yo comencé a trabajar, a enamorarme por la Biblia gracias a los cursos que participé con Carminia, y yo soy una de sus discípulas, creo que siguió el camino de la maestra, ¿no? Entonces, gracias, Carminia, por estar aquí, por aceptar este reto. Ratifico y reitero el honor, el placer que yo tengo. Además, les quiero decir que Carminia Navia fue la primera mujer en la Universidad del Valle de ganar este doctorado honoris causa. Eso es una gran conquista para la región, una gran conquista para Colombia. Y eso, presento a mi hermana Carminia con ese porte tan fuerte y durón. Yo creo que no he conocido un ser humano tan especial, tan, no sé, también no sé qué más decir, pero estoy feliz de que estés aquí. Gracias.
Gracias, Mari, gracias, Maricela. Mari. Bueno, Carmiña, bienvenida. Bienvenida, Carmiña, entonces. Gracias, Maricel, por presentarla y por decirnos esto. O sea que estamos ante la maestra de Maricel. Bueno, eso no es poca cosa. y bueno, estamos felices y más que orgullosas y bueno, comprometidas con esta teología feminista, con estas teologías feministas en nuestra región. Carmiña, te decíamos cuando estábamos preparándonos que hemos usado materiales tuyos muchísimos, así que también para muchísimas de nosotras es una alegría verte hoy y escucharte. Ya tengo saludos desde montones de lugares y te lo digo antes que empieces. Mira, tenés saludos de Chile, de Argentina, de Morelos, de Jalisco, bueno, en México, Querétaro, Buenaventura, Colombia, desde Uruguay. Bueno, hay mujeres de toda la región en el video en este momento en vivo, así que ahí nomás te dejo. Vamos a estar acá, nosotras seguimos acá cerquita tuya, cualquier cosa nos decís y vamos a escucharte por esta presentación. Luego vamos a hacer las preguntas que seguramente saldrán muchas porque es un placer poder compartir estos saberes con vos. Bueno, pues muchas gracias tanto a Claudia como a Mara por esa cálida presentación. Es un gusto participar de esta escuela Tepali que está, digamos, inaugurándose por primera vez en América Latina y que va a estar al servicio de muchísimas mujeres, facilitando y apoyándolas en su formación y en su acercamiento a la Biblia y a la teología feministas. Me han pedido que me refiera a las palabras de mujeres en los orígenes del cristianismo, en el cristianismo primitivo. Es claro que hay muchas mujeres que en los evangelios canónicos nos hablan y nos dan su testimonio y nos entregan su palabra. La primera de ellas, María de Nazaret, la mujer más o menos anónima o por lo menos sin nombre de Samaria, y otras mujeres que a lo largo de los textos canónicos nos entregan su palabra. No nos vamos realmente a referir a ellas. Me imagino que ustedes han leído algunos de los textos y materiales previos que yo envié y vamos a centrarnos en dos mujeres y en textos extracanónicos porque la palabra de las mujeres es sagrada más allá de la canonización que se haya hecho de ellas. Vamos entonces para iniciar, para desarrollar esta charla a compartir pantalla y a partir de allí vamos a ir viendo cómo se desarrolla pues el tema, ¿no? A ver, como les decía, nos vamos a centrar en dos mujeres, María de Magdala y Tecla de Iconio, porque son estas dos mujeres las que más consistentemente, de las que más consistentemente tenemos testimonio y tenemos posibilidades y acceso a lo que fue la memoria de su palabra que tuvieron esas primeras comunidades cristianas. Por supuesto, no estamos ante registros periodísticos, ante crónicas históricas, estamos ante memorias que fueron elaboradas a lo largo de los primeros siglos del cristianismo y estas memorias nos entregaron las palabras y la figura de unas cuantas mujeres. Vamos a centrarnos en dos de estas mujeres. Bueno, lo primero que me pregunto yo y que las invito a preguntarnos en esta tarde es qué es exactamente lo que decimos como palabra de Dios o revelación divina, porque el módulo en general se llama textos sagrados y las mujeres y los textos sagrados. Entonces, ¿qué es exactamente la palabra de Dios? ¿Cómo podemos determinar o cómo podríamos saber, cómo podemos afirmar que un texto es una revelación divina? ¿Cómo podemos decir que la Biblia es revelación y otros textos no lo son? ¿En qué consiste ser eso? Palabra sagrada.
Como punto de partida de esta reflexión sobre la palabra sagrada, yo invito a pensar en lo siguiente. ¿Por qué la palabra de Pablo de Tarso, que no fue contemporáneo de Jesús, o por lo menos no se encontraron contemporáneamente en la vida de Jesús, según los testimonios que tenemos? Esta palabra de Pablo de Tarso se considera revelación. ¿Y por qué la palabra de María de Magdala, que fue testigo de la resurrección, que fue una mujer que acompañó a Jesús, de lo cual hay testimonios muy claros a lo largo de toda su vida y su camino? ¿Por qué su palabra no se considera una palabra de revelación? ¿Qué o quién lo determina o establece? Sabemos que eso es un poco complejo de determinar. La revelación se da en el acontecer histórico, no por fuera de él. Hoy esto es admitido ampliamente, y el canon de las escrituras cristianas se formó en medio de debates, enfrentamientos, victorias y derrotas. La autoridad se define entre las diferentes fuerzas, y en estas fuerzas y en estos enfrentamientos, en estos encuentros de estas fuerzas, pesan múltiples factores, unos más explícitos, otros menos explícitos. Estamos hablando en el principios del siglo XXI, y afortunadamente tenemos muchos testimonios de cómo esta autoridad se fue autodefiniendo a sí misma y cómo fue marginando a muchas otras fuerzas que estuvieron presentes a lo largo del tiempo. Hay una teóloga asiática muy conocida y muy cercana que nos dice: las verdaderas memorias del pueblo de Dios no se completaron hace 2000 años y no pueden aprisionarse en el canon cristiano. El texto de la revelación de Dios fue, es y será escrito en nuestros cuerpos y en la lucha cotidiana de nuestro pueblo por la sobrevivencia y la liberación. Esos textos sagrados, antes de ser fijados en la escritura, han sido escritos en nuestra vida, en nuestra propia historia, en nuestra propia búsqueda, en nuestros propios desarrollos. Es lo que nos dice nuestra teóloga asiática. Y está claro que en el ámbito del cristianismo primitivo las mujeres abundaron, las mujeres estuvieron en diferentes situaciones, en diferentes momentos y en diferentes roles. Las mujeres estuvieron ampliamente representadas y presentes en el movimiento de Jesús. Fueron seguidoras, lo apoyaron con sus bienes, viajaron con él, fueron sujetos de curaciones, recorrieron Galilea con él, lo ungieron, lo acompañaron en la cruz, estuvieron presentes en los relatos de la tumba vacía, que son relatos muy importantes, aunque la exégesis moderna ha querido relegarlos, la exégesis racional ha querido relegarlos fundamentalmente, pero los relatos de la tumba vacía son muy significativos. Anunciaron su resurrección. Tanto los evangelios como las cartas y los hechos nos dan listas de mujeres que testimonian precisamente eso que estamos diciendo, la presencia y la compañía de mujeres en el cristianismo primitivo y en el movimiento de Jesús. Elisa Stevens, en su texto ¿Qué se sabe de los orígenes del cristianismo?, nos dice: con respecto a los primeros siglos del cristianismo, las investigaciones revelan que las mujeres no fueron ni marginales ni pasivas, sino que colaboraron activamente con los varones en la construcción de la Iglesia y en la evangelización y extensión del cristianismo, y que es posible reconstruir parte de sus vidas, de sus luchas y sus aportaciones, a pesar de su ocultamiento en las fuentes. Esta cita, pues, de Elisa Stevens. Y continuamos con ella en la obra citada. Espérense que voy a cuadrar un poquito esta cámara porque no sé por qué no.
Hay amplios testimonios de la presencia y acción de las mujeres en los primeros siglos del cristianismo. Su participación como diáconos, viudas, servidoras, profetisas, representantes de las iglesias locales. Los documentos cristianos dejan constancia de la colaboración activa en la misión y en la consolidación del movimiento cristiano de bastantes mujeres. Sería un error creer que se nombran todas las que fueron. Sin duda, muchas de ellas quedaron ocultas y sus existencias concretas apenas son reconocibles en la escritura masculina. A pesar de que fueron ocultadas, a pesar de que las fuentes las minimizaron, esa presencia era tan evidente, esa presencia era tan fuerte que no se pudo silenciar, no se pudo oscurecer completamente. Pero al mismo tiempo que esto ocurría, es decir, al mismo tiempo que teníamos muchas mujeres participando en los orígenes del cristianismo, conformando comunidades, anunciando la palabra del Mesías, anunciando su resurrección, construyendo y manteniendo la memoria de Jesús. Al mismo tiempo, había una serie de varones, muchos de ellos después fueron considerados padres de la iglesia, que estaban atacando a las mujeres precisamente por la fuerza que tenían en estos movimientos. Entonces, por ejemplo, Clemente de Alejandría en el siglo II nos dice: cada mujer debe estar llena de vergüenza por el pensamiento de que es una mujer. La conciencia de su propia naturaleza debe evocar sentimientos de vergüenza. Después, otro de ellos, Tertuliano, en el mismo siglo II, dice: ¿y no sabéis que sois una Eva? La sentencia de Dios sobre este sexo tuyo vive en esta edad. La culpa debe necesariamente vivir también. Eres la puerta del diablo. Eres el desencuentro de ese árbol prohibido. Eres el primer desertor de la ley divina. Eres la que persuadió a aquel a quien el diablo no era lo suficientemente valiente como para atacar. Tú destruiste tan fácilmente la imagen de Dios. A causa de tu destierro, es decir, de la muerte, el Hijo de Dios tuvo que morir. Y piensas en adornarte a ti misma por encima de tus túnicas de pieles. Tertuliano, siglo II. Entonces, mientras estos señores están diciendo este tipo de cosas, hay mujeres que están participando y conservando la memoria de las mujeres en el cristianismo primitivo. Y en medio de este debate, en medio de estas confrontaciones, se produce el canon de las escrituras cristianas. Por eso, ese canon es producto de fuerzas encontradas y de múltiples debates y resistencias. Y desafortunadamente, desgraciadamente, las mujeres fuimos definitivamente derrotadas en esa lucha, en ese debate en el que estábamos. Y ese canon de la Biblia, por supuesto, es testimonio, es producto de nuestra derrota. Aunque en él aparezcan, por supuesto, las huellas de nuestra lucha, de nuestra presencia. Entonces, como les decía al principio, vamos a fijarnos más despacio en dos mujeres, de las cuales hay diversos testimonios, cada uno distinto, y vamos mirando un poquito las especificidades. La primera de estas mujeres es más conocida, es más popular, y es María de Magdala, o María Magdalena, conocida más fácilmente como tal. Esta figura de esta mujer, María Magdalena o María de Magdala, es muy importante y aparece muy claramente en los evangelios canónicos. Aparece en todos ellos, aparece en las listas que estos evangelios traen, las listas de mujeres que estuvieron alrededor de la vida de Jesús, y tiene mayor significación, por supuesto, en el evangelio de Juan. En primer lugar, María de Magdala acompaña a Jesús en Galilea.
es una de las que lo sirve con sus bienes. En uno de los textos se nos dice eso. En un texto, también en el único, quizás una cita de Lucas, se dice que fue liberada por Jesús de 7 demonios. Sin que esto quede absolutamente muy esclarecido qué es, pero que apunta de todas maneras, esta liberación de los 7 demonios apunta a una sanación total, integral de la persona. Se dice claramente que es testigo de la resurrección. Y esta figura, María de Magdala, es fundamental, absolutamente fundamental, en los relatos de la tumba vacía. Sin embargo, muy pronto, muy pronto, recién iniciado el fenómeno del cristianismo, desaparecen o quieren desaparecer a María de Magdala. Posteriormente no pueden hacerlo y entonces la convierten en una prostituta. Es muy claro y muy significativo confrontar estas dos citas. Si tienen a su mano las Biblias, la pueden mirar. Si no, luego las pueden confrontar posteriormente, ¿no? Juan 20, 11, 31, un texto escrito a finales del siglo I y posteriormente a un texto que fue escrito alrededor de los años 50 del siglo I, Primera de Corintios 15, 3, raya 8. En la cita de Juan, que repito, es posterior a la siguiente, pero que indiscutiblemente recrea, guarda o reactualiza una memoria anterior, se nos dice que María de Magdala va con algunos discípulos a la tumba de Jesús en la mañana del domingo de resurrección. Va a visitar la tumba, va a ungirlo y se adelanta a todos los discípulos y recibe entonces el anuncio por parte de un ángel de que Jesús no está allí, que no lo busque porque ha resucitado. Posteriormente, inmediatamente encuentra ella misma a una figura de jardinero a quien confunde con el hortelano del jardinero, y es Jesús que se le aparece en persona, constituyéndose así la primera aparición del resucitado a esta mujer, María de Magdala. Hay un diálogo entre ellos y Jesús le dice: no te me acerques, ve a anunciar a otros que me has visto. Esta aparición que se detalla en Juan 20, 11, 31, aparece también con algunos matices y quizás más corta en algunos de los otros evangelios canónicos. Es una tradición que está remontándose a los orígenes mismos del cristianismo con la experiencia del resucitado. Pero esta aparición en el año 50 en las escrituras de Pablo de Tarso desaparece, porque en la primera Corintios 15, 38 lo que se nos dice es otra cosa. Se nos dice, por el contrario, que Jesús resucitó, se apareció a Cefas y a los 12 y posteriormente se me apareció a mí también. Es decir, se omite totalmente la memoria de la aparición a las mujeres y por supuesto también a María de Magdala en cabeza de ellas. Allí hay una pregunta que hay que tratar de responder. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que permitió que esto pasara y se transmitiera de esta manera? La figura de María de Magdala ha sido una figura absolutamente importante en la historia. No pudieron desaparecerla, no pudieron callarla a pesar del intento de hacerlo. Y a lo largo de los siglos del cristianismo tiene cientos y miles de representaciones
de esta mujer. Yo he seleccionado para mostrar aquí una de las representaciones, las que la muestran en la labor de ungir, en el encuentro con Jesús, en su tarea de maestra, en su tarea de lectora o escritora, y he obviado la mayoría que son las que la muestran en la perspectiva de una pecadora arrepentida. La presencia de María de Magdala en los evangelios y textos apócrifos es todavía más amplia y más significativa. Textos como el Evangelio de Tomás y el Diálogo del Salvador la presentan en pie de igualdad con los apóstoles y en un diálogo permanente y profundo con Jesús. Pero hay dos textos especiales en los cuales se la muestra como portadora directa de la palabra y como maestra, que son el Evangelio de María y la Pistis Sofía o Evangelio de Valentín. Son dos textos que se conservan hasta hoy, que han tenido múltiples ediciones, que son bastante conocidos en algunos ambientes y poco conocidos en los ambientes, digamos, de las iglesias institucionales del cristianismo. La Pistis Sofía o el Evangelio de Valentino y el Evangelio de María. La Pistis Sofía o el Evangelio de Valentino es un texto gnóstico del siglo II. En él nos encontramos con un diálogo de Jesús con sus discípulos, un diálogo posterior a su resurrección. Discípulos varones y algunas mujeres están dialogando con Jesús resucitado. María de Magdala entre ellos, María Magdalena. María Magdalena toma muchas veces la palabra y es reconocida por Jesús por su sabiduría. Este texto también, aparte de mostrarnos la actitud activa y frentera de María Magdalena y su toma de palabra y su bendición por parte de Jesús, refleja la rivalidad con Pedro. Aquí tenemos entonces una cita del texto de Pistis Sofía. Y dijo luego María: la fiel sabiduría elevó un himno de este modo: luz de las luces, yo creo en ti. No me dejes para siempre en las tinieblas. Ayúdame y protégeme en tus misterios. Acerca tu oído hacia mí y sálvame. Que la fuerza de tu luz me preserve y me lleve hasta los eones elevados. Y líbrame de la fuerza de la paz del león y de todos mis enemigos. Porque yo he creído en ti desde el comienzo, y tú eres mi Salvador y mi tesoro de luz. Mi boca está llena de gloria para que cantes siempre tus alabanzas y el misterio de tu grandeza. No me dejes en el caos y no me abandones, porque mis enemigos me han querido arrebatar toda mi luz. Encontramos allí un mensaje que está inscrito, por supuesto, en el mundo gnóstico, en donde la luz se opone a las tinieblas, la salvación se opone a los enemigos. El mundo, de alguna manera, en el universo gnóstico se concibe como un mundo lleno de fuerzas enemigas, lleno de fuerzas que son contradictorias y que son peligrosas. En ese contexto, en ese ámbito, la divinidad es refugio y fortaleza, luz y salvación. Y en este trozo que hemos acabado de leer, así como en el amplio diálogo que tiene lugar en el Evangelio de Valentino, se muestra a María de Magdala como una palabra de mujer que da confianza, que da fortaleza, que apoya y que confirma a sus compañeros de caminar, y que es confirmada y apoyada por la palabra del Maestro resucitado. Pero quizás el texto más difundido y de más
acceso y fácil lectura para nosotros lectores hoy en el mundo actual es el Evangelio de María de Magdala, que yo les mandé para que lo pudieran tener y lo leyeran quizás previo a esta exposición. Es un texto perdido mayoritariamente, del cual se conservan unas pocas páginas, pero esas pocas páginas que se conservan son bastante significativas. Aquí voy a poner les presento una cita de una teóloga que se refiere a esta mujer de esta manera. Había una vez una seguidora de Jesús que lo amaba tanto como para tener el valor de presenciar su crucifixión. Él a su vez la amaba tanto como para elegirla como la primera en saber sobre su resurrección. El Evangelio de María es un texto gnóstico que data también de la primera mitad del siglo II, como la Pistis Sofía, que fue descubierto a fines del siglo XIX y que se mantiene activo en las comunidades cristianas gnósticas. El gnosticismo es un movimiento variado, de límites imprecisos, que se produce en el mundo greco-romano antes y después del cristianismo, y que muchas veces se fusionó con este. Es decir, el gnosticismo trasciende el mundo cristiano, está antes y está después. Hay diferentes formas variadas de vivir la gnosis. En general, el punto de partida es que es necesario realizar un camino para llegar a conocer los misterios divinos, que los misterios divinos están reservados a un grupo de elegidos, que no son propiamente abiertos para todo el mundo, sino que hay un pequeño grupo que debe hacer un camino especial hacia la iluminación, hacia la comprensión de esos misterios divinos. Inclusive hay textos gnósticos de muy difícil comprensión en este momento, porque su lenguaje es muy hermético y porque está lleno de amenazas, de horrores, de presencias demoníacas. Eso hace muy difícil el acercamiento. No es el caso de este texto del Evangelio de María de Magdala. Las mujeres tuvieron mucha presencia y reconocimiento en el mundo gnóstico. Esto generó mucho descontento y desconfianza en los varones eclesiales. Estas mujeres heréticas, qué audaces son, no tienen pudor, son lo bastante osadas como para enseñar, entablar discusiones, efectuar exorcismos, llevar a cabo curaciones y puede que incluso bautizar. Esta afirmación de Tertuliano, padre de la Iglesia, está citada por Elaine Pagels en los Evangelios Gnósticos. Esta teóloga norteamericana, Elaine Pagels, ha realizado un estudio profundo sobre la presencia de las mujeres en el gnosticismo. Quizás ante la resistencia fuerte que tenía la corriente, digamos, institucionalizada, la corriente central del cristianismo que se impuso, las mujeres tuvieron que abrirse hacia otros lados más periféricos de este mundo, y uno de esos lados más periféricos fue el mundo gnóstico, en donde hubo una presencia muy fuerte de mujeres. El Evangelio, estamos hablando del Evangelio de María, nos muestra un diálogo entre los discípulos y el Maestro. También es un diálogo posterior a la resurrección. Es un diálogo en el que María Magdalena juega un papel muy destacado por su interpretación correcta y bendecida por Jesús de las palabras del Maestro. En este Evangelio ella aparece como líder y como visionaria. Vamos a ver, espero que los hayan leído ya, vamos a ver tres ejes importantes en este texto. El primer eje más importante, creo yo, que los demás, y muy significativo en el sentido de que esta es la palabra de una mujer, es decir, es una palabra femenina. El mensaje central del Maestro es el amor.
Aparece muy claramente en el texto una oposición entre ley versus amor. Una cita clara del texto es la siguiente: no impongan ninguna regla salvo aquella de la que fui testigo. No añadan leyes a las que dio la Torá, para no ser esclavos de ellas. El descubrimiento del amor los llevará a vivir en armonía entre ellos y con el mundo. Entonces, en el Evangelio de María, el primer eje central de lo que se nos quiere transmitir es esto: el mensaje central del Maestro es el amor. Y que ese amor los llevará a vivir en armonía entre ellos y con el mundo. En segundo lugar, María es mostrada como una mujer fuerte, que consuela a los apóstoles ante la pérdida de presencia del Maestro. Está en el grupo de seguidores y están muy vacilantes, muy adoloridos por la pérdida del Maestro, y María aparece como la quien los conforta, los confirma. Finalmente, el texto deja ver un enfrentamiento entre Pedro y María. Cita textual: Pedro añadió: ¿es posible que el Maestro haya conversado de este modo con una mujer acerca de secretos que nosotros ignoramos? ¿Habremos de cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? ¿De veras la ha escogido y preferido a nosotros? En casi todos los textos apócrifos en que aparece María de Magdala con un papel significativo, asoma una rivalidad con Pedro, que aparece más bien como cabeza de la iglesia, no como símbolo más que como persona real. María entonces se echó a llorar. Dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Crees que yo sola me lo he imaginado, me he inventado esta visión, o que estoy mintiendo acerca de nuestro Maestro? Leví tomó la palabra. Pedro, tú siempre has sido un impulsivo. Veo ahora que te ensañas contra la mujer como lo hacen los adversarios. Fíjense que allí se deja ver de un universo, un mundo de adversarios que atacaban a la mujer. Y el texto da el testimonio de que ese ataque a la mujer se divide y que Pedro lo encabeza, ¿no? Pedro, repito, como jefe de la iglesia oficial, ortodoxa, institución. Bueno, el texto del Evangelio de María de Magdala es un texto mucho más amplio, mucho más rico. Yo espero que ustedes tengan la oportunidad de haberlo leído. Si no lo han leído, pues pueden leerlo después, porque yo se los envié. Y es un texto que nos da muchas posibilidades de acercamiento y de comprensión de la palabra de esta mujer, que fue una compañera, discípula, seguidora de Jesús. Un caso muy diferente es el de Tecla de Iconio. Esta mujer, a ver, hay una discusión muy amplia sobre su existencia realmente histórica o más bien representativa. De todas maneras, las comunidades paulinas, testimoniadas en los escritos canónicos, muestran la presencia de muchas mujeres en estas comunidades. Algunas de ellas tenían roles de dirección, diaconía, acompañamiento y distintos tipos de servicio. De algunas conocemos sus nombres, de otras no. Simplemente no están nombradas todas las mujeres que hicieron parte de las comunidades cristianas en los orígenes del cristianismo, eso está claro. Y hay unos textos apócrifos, son múltiples textos apócrifos, que se llaman Hechos Apócrifos de los Apóstoles. Como parte de estos textos hay un texto muy reconocido, muy difundido, muy coherentemente constituido, que son los Hechos de Pablo y Tecla. Pero como les decía, alrededor de la figura de Tecla hay una permanente discusión y sospecha sobre su existencia y su historicidad.
Tertuliano afirma que esta obra fue falsificada por un presbítero de Asia, que estando convicto confesó que lo hizo por consideración a Pablo. Y el Papa Gelasio, en su decreto contra los libros apócrifos, lo incluyó entre ellos. A pesar de esto, los cristianos primitivos creían gran parte de la historia y la consideraban verídica. Cipriano, Eusebio, Epifanio, Agustín, Gregorio Nazanceno, Crisóstomo, Severo, Sulpicio, todos los cuales vivieron en el siglo IV, mencionan a Tecla o se refieren a su historia. Basilio de Seleucia escribió sus hechos, sufrimientos y victorias. Basilio de Seleucia escribió sus hechos, sufrimientos y victorias en versos, y Ebragio escolástico, historiador y eclesiástico, alrededor del 590, explica que después de que el emperador Zenón abdicara de su imperio y Basilisco tomara posesión de él, tuvo una visión de la santa y excelsa mártir Tecla, quien le prometió la restauración de su imperio, por lo cual, cuando esto se produjo, le erigió y dedicó un majestuoso y suntuoso templo a esta famosa mártir. Tecla en Seleucia, una ciudad de Istauria, y allí hizo importantes donaciones que, según el autor, se conservan hasta hoy en día. Este es un texto tomado de un libro de historias de los apóstoles, ¿no? Y está reflejando las dos posturas. Quienes creen que Tecla es un invento, una imaginación, quienes defienden que Tecla existió y que su historia es real. Yo quiero plantear que hay que ir más allá de esta discusión. Hay quien alega que hay realmente pruebas palpables de la existencia histórica de Tecla. Pero es importante tener en cuenta que sea figura histórica o sea representación, la historia de los hechos de Pablo y Tecla nos habla igual de hechos, situaciones, figuras y palabras posibles y significativas. En términos de crítica literaria, hay un concepto que es el concepto de personaje tipo. El personaje tipo es aquel que encarna, muestra en sí misma, en su existencia, una serie de fuerzas que se cruzaron en un momento determinado histórico, que son representativas del momento y que, si bien más allá de que existieran o no concretamente, está mostrando la posibilidad de existencia de algo que fue absolutamente histórico, absolutamente real. Entonces, Tecla la podemos considerar como un personaje tipo o como una historia tipo. Es decir, Tecla tiene una serie de características que nos la ubican en el mundo social del cristianismo primitivo. Primero, es una mujer que es llamada al movimiento cristiano. En ese llamamiento, que ella lo sigue, desafía el medio en varios sentidos. Requiere para ese desafío hacer resistencia a ese medio. Tercero, integra a las comunidades, hace parte de ellas, participa con ellas y es importante en las comunidades que existieron. Cuarto, es una mujer que tiene participación activa en el apostolado y en la misión. Y quinto, en algunos casos, no siempre, esta resistencia al medio, esta oposición al medio, que es el imperio romano, ese medio al que deben oponerse, genera el martirio o no lo genera. En algunos casos sí, en algunos casos no. La vida de Tecla, pues, se envuelve en la leyenda y se llena de prodigios y milagros. Uno el texto suyo, Hechos de Pablo y Tecla, lo que hace es contarnos la historia de Tecla y cómo ella decide seguir a Pablo y cómo ella abandona su prometido, abandona sus riquezas, abandona su familia y se va
detrás de los apóstoles. Una vez ya que hace parte del movimiento, le dice a Pablo, se levantó Tecla y dijo a Pablo, me marcho a Iconio. Pablo respondió, vete y enseña la palabra de Dios. Tecla pues se marchó a Iconio. Como les digo, hay toda una corriente que reclama la vida histórica de Tecla, de Iconio, y además la reclama como virgen y mártir, como compañera de Pablo, y el 23 de septiembre se celebra su fiesta. Quienes imaginan los orígenes, primero eligen aquellos hechos del pasado que tienen algún sentido particular y los recrean en su narración. Imaginar los orígenes no quiere decir inventarlos, sino prolongar sus efectos creativos en el presente. Los orígenes imaginados ofrecen a los pueblos claves para su identidad actual. En ese sentido, es importante para nosotras las mujeres imaginar los orígenes del cristianismo con la presencia de mujeres en ellos. La presencia, la actividad, desplegar su palabra, desplegar su sentido, desplegar su espiritualidad. Porque en la medida en que esos orígenes los imaginamos en este sentido, nos pueden dar claves para construir nuestra identidad actual, teniendo en cuenta que es necesario hablar siempre de imaginar los orígenes, porque no es posible trasladarnos a la historia y mirar fotografías y recoger crónicas de los periódicos. Entonces, Carmen Bernabé y Carlos Gil, en este texto, Reimaginando los orígenes del cristianismo, nos ofrecen esa propuesta. Muchísimas gracias, Carmiña. Definitivamente tenemos que recuperar, hacer ese rastreo histórico en todo sentido, ¿verdad? De lo que nuestras ancestras tan cercanas, como has señalado una de ellas, que yo como mexicana reconozco bien, que es Juana de Asbaje, y todas las anónimas, ¿verdad? Que hasta hoy no sabemos sus nombres y que tendremos que recuperarlos poco a poco y que ya estamos haciéndolo. Así que te agradecemos profundamente. Claudia, ¿algún comentario al respecto? Bueno, con lo que me queda de vos, Carminia, porque me agarró un ataque de alergia y las compañeras sabrán disculparme. Gracias, Priscila, por suplantar y por ayudar. Agradecerte por hablar del conflicto en la formación del canon, ¿no? Este conflicto donde las mujeres pusimos el cuerpo y pusieron sus memorias, aunque hayamos sido derrotadas de alguna manera. Nos cambia la mirada al pensar que hubo un conflicto en la formación del canon y no pensar que fue algo que está consensuado y que fue bajado por Dios de una manera exclusivamente así, ¿no? Como tanto nos enseñaron en muchas de nuestras iglesias. Así que muchísimas gracias, creo que nos dejas muchísimo para pensar. Gracias por los materiales que compartiste, los vamos a volver a leer, los vamos a compartir y seguramente vamos a poder seguir construyendo juntas en cada comunidad y en cada territorio estas nuevas realidades. Así que de corazón muchas gracias por tu tiempo y como te decía, un privilegio escucharte después de haber usado tanto tiempo tus materiales en nuestras clases y en nuestra formación. Pues muchas gracias a ustedes y muchos éxitos en la escuela, que continúen adelante y que cada semestre sea una nueva incursión, una nueva profundización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmiña. Siguen llegando comentarios muy emocionadas las compañeras aquí en YouTube. Hablando de estas figuras como María Magdalena que nos has traído nuevamente, interpelar los textos. Y me sumo a lo que dice Claudia, es un gusto poder mirarnos y sentirnos, aunque sea a la distancia, y porque te hemos leído y hemos utilizado esos textos y tus aportes, así que estamos muy contentas de poder hacer esta red, de podernos vernos cara a cara ahora y compartirlo con tantas mujeres en Avyayala en un día tan importante como es el 12 de octubre, en el que recordamos y rememoramos la resistencia indígena, la resistencia de nuestras ancestras y ancestres.
agradecerle a Carmiña, a Maricel, por estos aportes que nos están haciendo en este módulo 2. Y un abrazo hasta Cali, un abrazo hasta Buenos Aires y a todas las latitudes de Avyala desde Lima, Perú. Nos vemos. Un abrazo, adiós, gracias.